Entonces vamos a continuar ahora con los trastornos relacionados a la ansiedad. Miren, en verdad esto es bien sencillo, solamente es cuestión de saber enfocarlo, ¿ya? Es cuestión de saber enfocarlo. Bueno, en general los trastornos de ansiedad se consideran dentro de las neurosis, ¿ya? Dentro de las neurosis. Afectan sobre todo a mujeres y son los trastornos psiquiátricos más frecuentes que hay. Entonces vamos a explicar esos tres puntos básicamente. Primero, neurosis significa que es un trastorno, es un término antiguo, ya no se usa, pero es útil. Significa que es un trastorno mental, pero el paciente no pierde el juicio de la realidad. O sea, se da cuenta de lo que es real y lo que no, ¿ya? Y es un estado de aumento de actividad de la mente. Por lo tanto, es súper frecuente, súper frecuente. Ahora, si se relaciona más a pacientes femeninos, eso puede ser un sesgo, ¿ya? Básicamente porque hay bastantes factores que pueden intervenir en lo que definimos como no neurótico, neurótico. Sin embargo, es una constante, ¿ya? Que varios trastornos sean más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Así que hay muchas hipótesis respecto de ello. Pero lo importante es que recuerden que no se pierde el juicio de la realidad. No se pierde el juicio de la realidad, ¿ya? Es el trastorno más frecuente, lo presentamos desde niños, también en adultos, ¿no? Y pasa subdiagnosticado, porque no se va al psiquiatra por ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, explicado esto, vamos a ver cómo es la fisiopatología. Entonces, lo primero que tienen que diferenciar es que ansiedad es diferente de miedo. Eso es lo primero que debe quedar claro, ¿ya? El miedo, vamos a poner acá, el miedo ocurre frente a algo objetivo, algo concreto, ¿ya? Algo real y ocurre en el presente. Entonces yo ahorita estoy dictando y se empieza a incendiar mi casa, es algo objetivo y es algo que está ocurriendo en el presente. Entonces voy a empezar a sentir miedo, miedo. Sin embargo, ¿qué pasa si de niño se incendió mi casa, correcto? Y ahora cada vez que huelo un poquito de humo, me desespero. Eso se llama ansiedad. ¿Por qué? Porque es subjetivo, ¿correcto? No está el incendio ahí, es un humito, es un olorcito, pero no es algo objetivo, no está ahí, ¿ya? Es solamente la interpretación que yo le doy. O hasta de repente ni siquiera tengo que oler a quemado, simplemente con pensarlo ya me estreso. Entonces eso es subjetivo y está en el futuro, porque a mí me estresa que mi casa se vuelva a quemar, ¿no es cierto? No se está quemando ahorita. Por eso cuando tú dices, tengo miedo del examen, falso. Tú tienes que decir, tengo ansiedad por el examen, porque el examen está en tu cabeza, ¿ya? Y es a futuro. Miedo vas a tener el día del examen. Ese día ahí sentado vas a tener miedo. O de repente no, y por gusto te has puesto ansioso tanto tiempo, ¿ya? Esa es la diferencia. Bueno, ¿y cuál es lo parecido? En ambos casos, miedo y ansiedad, en ambos casos tenemos un aumento de liberación de noradrenalina y un aumento de la actividad mental. Por eso, la definición fisiopatológica de ansiedad o de miedo es un aumento de la actividad mental, sobre todo de esa emoción y ese sentimiento conocido como angustia, ¿ya? Angustia, y aumento de noradrenalina y por ende el sistema simpático. ¿Está claro? Ya. Entonces, lo peor que te puede pasar en estos trastornos en forma aguda se conoce como crisis de angustia o ataque de pánico. Ese es el extremo, el extremo. Una persona que tiene 3 o más de los siguientes signos por 20 minutos o más define como una crisis de angustia o ataque de pánico. Es lo extremo. Así que voy a subrayar con azul lo extremo que te puede pasar en tu actividad mental y voy a subrayar con verde lo extremo que te puede pasar en tu actividad de noradrenalina. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar en tu actividad mental? Esto, miedo a morir o miedo a perder el control. Esos dos miedos son el extremo de la preocupación mental, morir o perder el control. ¿Cuáles son los extremos de la disautonomía a favor del simpático? Taquicardia o palpitación, disnea o sensación de ahogo, mareo o inestabilidad, sudoración, molestias precordiales. Aunque esto puede ser inclusive somático, no es necesario marcar. Oleada de frío o calor, náuseas y dolores abdominales, sofocos, sequedad de boca. ¿Correcto? Eso que estoy marcando es exceso del simpático. Viene tu paciente y dice, doctor, ¿qué pasa? Tengo el corazón en la boca. Me late. Doctor, tengo un nudo en la garganta. No puedo respirar. Creo que es coronavirus. ¿Ya? Doctor, me mareo. Creo que estoy anémica. Me mareo, siento que estoy ida. Doctor, me da unas sudoraciones. Me suda y luego se me pasa. Unas oleadas de frío y calor. Unos sofocos. Todo eso es clínica disautonómica cuando no puedes encontrar una causa orgánica, obviamente, ¿no? Doctor, cada vez que tengo examen me duele el estómago, me da diarrea. Qué mala suerte tengo, me da diarrea cada día del examen. Falso. Eso es trastorno de ansiedad. Y finalmente, doctor, amanezco con la boca seca, maloliente. Creo que es mi hígado que está mal. Falso. Es ansiedad. Sequedad de boca. Así que todo eso que están viendo son trastornos disautonómicos. Ahora, sobre eso aparecen otros trastornos, poco ya menos representativos, pero también indican ansiedad. Por ejemplo, temblor o sacudida muscular. Cuando estamos muy estresados, nos tiemblan los músculos, sobre todo la cara, los párpados, tiembla, ¿ya? Molestias precordiales, el corazón te duele, sientes como que el pecho te está presionando, puede ser también una somatización, ¿ya? Tienes que descartar siempre un infarto de miocardio, eso es lógico, pero igual, puede ser un problema solo somático. Te sientes débil, sientes parestesias, hormigueo, quieres moverte, te comes las uñas, eso se llama inquietud psicomotora, te comes el lápiz, te comes tus uñas, me pintas por todo lado, inquietud psicomotora, ¿ya? Y luego otros síntomas ya menos importantes, cefaleas que no sean migraña, que no sean de Horton, sobre todo la cefalea tensional, esta es la típica cefalea de la ansiedad, la cefalea tensional, síndromes urémicos, cuando el paciente tiene crisis de angustia crónica, hace diuresis de recuperación y puede hacer hasta síndrome urémico de cronicidad por problema de deshidratación. Así que la diuresis de recuperación es típico en pacientes tras un ataque de pánico o crisis de angustia. Es lo que en el vulgo conocemos como el paciente se ha orinado de miedo, ¿no? Te orinaste de miedo, esa es la diuresis de recuperación, porque tanta actividad simpática luego termina en aumento de la diuresis. ¿Ya? Bueno, entonces, como ven, esto es el extremo. Esto le voy a poner un signo de exclamación. Esto es lo peor que puede pasar. Se llama crisis de angustia o ataque de pánico. ¿Ya? Entonces, todo lo que tenga que ver con estos síntomas de acá, pero en menor grado, es la clínica de todos los trastornos de ansiedad que estamos viendo acá a la izquierda. ¿Ya, chicos? Así que esta crisis de angustia que estoy marcando acá es lo peor. Cualquier signo de esos presente más algo adicional es los trastornos de ansiedad que vamos a ver a la izquierda. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, dicho esto, pasemos a explicar. ¿Ya? Entonces, trastornos, ¿cómo te voy a explicar esto? Porque no quiero que te aburras. Ya, miren, si una clase presencial puede llegar a ser compleja, imagínense una clase virtual, ¿no? Yo estoy mirando una computadora, ustedes también, así que no hay interacción, ¿no? Ya cuando hagamos la clase en vivo, por lo menos van a ver lo que me muevo, pues, ¿no? Y yo voy a tratar de verlos a ustedes como están ahí, estudiando en sus computadoras. Vamos a ver cómo nos va. Nos ha ido muy bien en el residentado, así que nos va a ir bien también en el salón. Entonces les explico rápidamente cómo va a ser esto. La ansiedad se tiene que explicar en trastornos relacionados con traumas
y factores de estrés, lo que está en la caja de arriba, esto de acá. Voy a poner puntero, ¿ya? Esto que está acá arriba, factores de estrés y traumas, lo que ocurre en estas enfermedades, en estrés postraumático, estrés agudo y adaptación, es que ha habido un estresor o un trauma previo que ha sido el causante de la ansiedad. ¿Ya? Acuérdense, hay un estresor o trauma previo que genera la ansiedad. En el TOC y trastornos relacionados, lo que hay es un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, es un problema de la mente donde el paciente tiene obsesiones y compulsiones que generan ansiedad. ¿Ya? En trastornos de la ansiedad, como su nombre lo dice, redundante, son todos los trastornos donde el único componente es la ansiedad, pura y dura. No hay nada más que ansiedad. Y los trastornos de síntomas somáticos y relacionados son aquellos donde la ansiedad viene por un problema somático. O sea, tiene que haber una enfermedad o un signo, perdón, somático, clínica somática. Y a partir de eso desglosamos el tipo de ansiedad que se genera. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, si eso está claro, vamos a ver uno por uno lo que deben apuntar. A ver. Es fácil, ¿ah? ¿Qué ocurre en el estrés postraumático? Como su nombre lo dice, ha habido un trauma. Un trauma que tiene que ser vital. Vital significa que te has podido morir, has podido quedar seriamente lesionado o ha sido una violación sexual. ¿Ya? Morir, lesión o violación. Eso es un trauma vital. ¿Ya? Doctor, han adelantado mi examen. ¿Qué es un trauma? No, eso no es un trauma, pues. ¿Ya? Tiene que ser algo vital. Este trauma vital te ha tenido que ocurrir a ti, te ha tenido que ocurrir o le ha tenido que ocurrir a un familiar o a un amigo cercano, has tenido que verlo ocurrir en vivo y en directo, o es tu trabajo. Por ejemplo, eres médico de emergencia de COVID y todas las noches es guardia y todas las noches ves muertos. Eso es estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, vivirlo tú, que lo viva un familiar o un amigo, haberlo visto en vivo y en directo, o que sea tu trabajo. Si consideras todo eso, el trauma de estas 4 fuentes, si el paciente tiene ansiedad por más de un mes y tiene recuerdos, eso se conoce sobre todo como flashbacks, tiene recuerdos vividos, flashbacks del evento, ¿ya? Y evita a toda costa aquello que le hace recordar el evento, se llama estrés postraumático, ¿ya? Entonces, nuevamente, tienen que aprenderlo así. Un trauma vital que ha podido ocurrir de estas 4 formas, que viene con clínica de ansiedad por más de un mes después del evento y recuerdos tipo flashbacks, y el paciente evita a toda costa esos recuerdos, eso genera ansiedad, estrés postraumático. ¿Ya? Muy bien. El estrés agudo es igual que el estrés postraumático. Te voy a hacer con azul para que sea. Es igual. La única diferencia es el tiempo. El estrés agudo es igual. La única diferencia es el tiempo. ¿Ya? Es de 3 días a menos de un mes. De 3 días a menos de 30 días. O sea, menos de un mes. Pues, tiene que ser más de un mes para que sea postraumático. ¿Ya? Esa es la diferencia. El tiempo, nada más. Y el trastorno de adaptación, Doc, es un trastorno donde ha habido un traumatismo no vital. No vital. No te ibas a morir, no te ibas a quedar lesionado, ni te violaron. No es vital. Pero sí es grave. Grave. Por ejemplo, mucha gente va a quedar con trastorno de adaptación después del coronavirus, porque no pensaban estar encerrados en su casa 2 meses o de repente lejos de su casa 2 meses, lo que fuera. Van a ser un trastorno de adaptación. ¿En qué consiste este trastorno? El trastorno consiste en que el paciente, dentro de los 3 meses de la clínica de ansiedad, ha ocurrido este evento traumático. ¿Ya? O sea, el trastorno de adaptación ya va a ocurrir
va a ocurrir dentro de los próximos 3 meses a esta crisis, ¿ya? Pero, una vez que se resuelve la crisis, una vez que se resuelve, en menos de 6 meses el paciente vuelve a su estado normal. Eso es un trastorno de adaptación. O sea, ocurre un problema no vital pero grave que genera ansiedad, cambio de conducta, y tú identificas que ese cambio de conducta está dentro de los 3 meses de ocurrido el evento, y luego verificas que el evento se recupera, se mejora, se arregla, y el paciente se cura dentro de los 6 meses de ocurrido el evento, nótena, todo ese lapso. O sea, dentro de los 6 meses, perdón, de que ha resuelto el problema. Entonces, si ocurre toda esta lógica, hemos dicho que el paciente ha pasado por un trastorno de adaptación. ¿Ya? Entonces, si tú me dices que después de levantar la cuarentena, un montón de gente cambia su conducta, está triste, está ansioso, está alterado, y ha habido este evento, pues yo los voy a calificar de trastorno de adaptación. Pero una vez que se adapten a la nueva realidad, consigan trabajo o recuperen otra vez lo que estaban haciendo, no lo sé, y pasa 6 meses, menos de 6 meses, y se han recuperado, entonces puedo terminar diciendo que tuvieron un trastorno de adaptación a ese evento no vital grave. ¿Ya? Muy bien. Trastornos de ansiedad relacionados al TOC. ¿Qué es el TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. Recuerde, la obsesión, paciente con TOC es una persona que tiene una obsesión, que es una idea, un pensamiento negativo, ¿ya? Rumiante, que no lo deja solo y que le genera ansiedad. Y para calmar esa ansiedad producto de su obsesión, tiene que hacer una compulsión. Una compulsión es una acción, un rito para aplacar esta ansiedad, ¿ya? Y la obsesión y la compulsión más frecuente es la contaminación seguido de limpieza. Y luego la duda seguido de comprobación, ¿ya? Entonces, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Es una persona que tiene una obsesión, o sea, una idea negativa que le genera mucho malestar y ansiedad, pero que necesita crear una compulsión, que es una acción, para poder paliar, para poder tranquilizar esa obsesión. Entonces, ¿cuál es el patrón más frecuente? Contaminación, obsesión de contaminación, compulsión de limpieza, lavado de manos, ¿ya? Esta es pregunta examen. Contaminación y lavado de manos. En cambio, el segundo es obsesión de duda, compulsión de comprobación. ¿Ya? Muy bien. Ahora seguimos. El trastorno dismórfico corporal es cuando una persona tiene una idea de deformidad. La idea que tiene es deformidad y eso le genera ansiedad. Entonces la persona se siente deforme, cree que su rostro, su cuerpo es deforme y eso lo pone ansioso. Entonces ese es el trastorno dismórfico corporal. ¿Ya? Es un poco más sencillo de comprender, pero igual está dentro del trastorno obsesivo compulsivo, porque su obsesión es la deformación que ve en su rostro, sobre todo. ¿Ya? Bacán. Y ahora sí terminamos con trastornos de ansiedad, trastornos de síntomas somáticos y relacionados. ¿Ya? Entonces, en trastornos de ansiedad, recuerden, acá, lo único que el paciente tiene son signos y síntomas de ansiedad y prácticamente no hay un dato relevante sobre algún traumatismo o una obsesión. Entonces, acá tenemos varios tipos. Por ejemplo, la fobia específica significa que hay un objeto o una situación, un objeto o una situación específica que cuando ocurren generan un ataque de pánico. ¿Ya? Esta es la más frecuente de todos los trastornos de ansiedad. La fobia específica es la más frecuente de todas. Y es más, en los niños, hasta el 90% de niños hemos podido tener una fobia específica. A algo, a las arañas, a la altura, a los espacios cerrados, lo que sea. Entonces hay un objeto y una situación que generan un ataque de pánico y es el trastorno más frecuente, sobre todo en la infancia.
¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú no tratas una fobia específica? Esta fobia específica se transforma en trastorno del pánico, este de acá. ¿Qué es el trastorno del pánico? Es cuando una persona tiene 2 o más ataques de pánico, pero sin causa. Entonces ya no necesita el objeto específico. Ya no necesita el objeto específico o situación. Ahora lo hace sin causa. Por eso cuando uno no trata una fobia específica, esta termina generando un trastorno del pánico. 2 o más ataques, estos que hemos visto acá, crisis de angustia o ataques, sin causa pánico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si una persona tampoco trata el trastorno de pánico? Bueno, esto degenera en el de abajo, en agorafobia. La agorafobia es una persona que tiene miedo, correcto, miedo a que le dé un ataque de pánico y no pueda huir o no lo puedan asistir. ¿Ya? Entonces, la agorafobia es una persona que tiene miedo, correcto, a estar en espacios públicos, como el transporte público, tiene miedo a las multitudes, como hacer colas, tiene miedo a estar solo en la calle, ¿correcto? O tiene miedo a espacios cerrados, donde no puede huir o no lo pueden ayudar. Entonces, si una persona tiene miedo a espacios públicos, a las colas, a estar solo en la calle, a espacios cerrados, y se confina a su casa, porque es el único lugar donde se siente seguro, correcto, ya que en la calle tiene miedo a hacer trastorno de pánico, esta persona califica de agorafóbica, que viene a ser el peor de todos los trastornos, es el más discapacitado. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, vamos a unos subtipos. La ansiedad social es un subtipo de fobia específica donde la situación específica es el escrutinio. Entonces, la persona con ansiedad social o fobia social tiene miedo al escrutinio y cuando lo juzgan, ya sea por lo que habla, por lo que dice, por lo que escribe, por lo que come, escrutinio público, le da un ataque de pánico. Tiene ataque de pánico cuando se expone al juicio público. ¿Ya? Esto es una variante de la fobia específica. Y finalmente, la ansiedad generalizada es una persona que por más de 6 meses tiene una ansiedad del tipo flotante o expectación aprehensiva. ¿Qué es una ansiedad flotante o expectación aprehensiva? Es que la persona no puede identifica a qué cosa le tiene la fobia. No identifica a qué cosa le tiene miedo. Y tiene una ansiedad flotante, pero leve. O sea, sus signos son leves. Nunca llegan a configurar un ataque de pánico. Son leves. ¿Ya? Pero el cuadro tiene que estar presente por más de 6 meses. Muy bien, y llegamos al final, los trastornos de síntomas somáticos. Por algo su nombre lo dice, se llaman somáticos porque el problema está en un signo o síntoma orgánico, pero asociado a la ansiedad. ¿Ya? Entonces vamos a ver los subtipos. Son bien fáciles. ¿Eh? Empezamos con este. El trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que antes se conocía como la hipocondría o el hipocondriaco. Estos suelen ser sujetos varones, correcto, de estratos socioeconómicos altos, ya ansiosos, jóvenes, que tienen una marcada preocupación por una enfermedad y suelen referir que tienen algún signo y síntoma pequeño. Entonces, una persona que te dice, doctor, me duele un poco la espalda. Tú le preguntas, ¿cuánto te duele? Me duele del 1 al 10, me dolerá 4, 3. ¿Ya? ¿Y por qué vienes? Le preguntas. Es que tengo miedo que sea una metástasis de un cáncer de pulmón. Pero tú le explicas, ¿por qué tendrías una metástasis si eres joven? No, es que he leído en internet que puede ser eso. Entonces, el paciente tiene pocos síntomas, lo que más le preocupa que es la enfermedad de fondo. La enfermedad.
En cambio, vengan acá, en el trastorno de síntomas somáticos, ahí los pacientes suelen ser mujeres, ¿ya? De bajo estrato socioeconómico, poca educación, ¿ya? Donde lo que hay es un signo y síntoma marcado, sin correlato orgánico. Van a tu consulta, doctor, me duele la espalda. Me duele un montón, me duele. Del 1 al 10, señorita, 10, doctor, 9. No puedo con mi espalda. Tú le haces exámenes, le haces placas, tomografía, todo y no tiene nada. Se llama trastorno de síntomas somático. Porque lo que predomina, ¿qué es? Los signos y síntomas. Eso es lo que predomina. No la enfermedad que le preocupe a la paciente. Ni tampoco hay lesión orgánica. ¿Ya? El trastorno conversivo es similar, típico de mujeres, igual de bajo estrato socioeconómico, de baja educación, pero aquí está el dato, que después de un evento estresor, casi siempre una discusión, viene a emergencia por presentar signos y síntomas, igualito que abajo, pero neurológicos, y tampoco tiene correlato en la tomografía ni la resonancia. Entonces la paciente viene con parestesias, debilidad, convulsión, agitación, un montón de supuestos signos neurológicos que te hacen pensar en un problema neurológico, pero a la exploración clínica, imágenes, no tiene nada. Y en la historia claramente hubo un estresor previo en una mujer joven, de poca educación, pobre estatus socioeconómico. Ese es el trastorno conversivo. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces espero que con esto hayan podido aprender todos los tipos de ansiedad, que bueno, no estaban tan difíciles, ¿no? Estaban tan difíciles, pero sí son varios, pues, ¿no? Empezamos. Y vamos al manejo. Bueno, el manejo es sencillo. Si te llega a tu emergencia un paciente con una crisis de angustia o ataque del pánico, esto sí es grave, es muy desagradable para el paciente, tienes que arrancarle benzodiazepinas, ¿correcto? Benzodiazepinas, lo ideal es darle alprazolam, ¿ya? Porque el diazepam es muy potente, el lorazepam dura muy poco efecto, el clonazepam también es muy potente, así que lo ideal es dar alprazolam. Aunque si no, podrías pasar a clonazepam, ¿ya? Y lo manejas a lo mucho por 2 semanas. No deben dar tratamiento con alprazolam o clonazepam por más de 2 semanas, porque generan adicción o un cierto grado de dependencia y eso genera luego abstinencia. No hay que darlo, ¿ya? Si el paciente solo tiene problemas para dormir, recomendamos hipnóticos. Los hipnóticos más usados son los fármacos Z, Zolpidem, Zopiclona, Celepión o el Ramelteón, agonista de la melatonina, Ramelteón. Eso podríamos usar, ¿ya? Y finalmente, psicoterapia es el manejo a largo plazo. El manejo a largo plazo de un paciente con ansiedad es psicoterapia a través de terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Eso vamos a hablar más adelante, pero igual les voy adelantando. La terapia cognitivo-conductual lo que busca justamente es eso, a través de la cognición o la mente cambiar nuestra conducta. ¿Ya? A los que están interesados en esto, vayan revisando la teoría cognitivo-conductual de Ellis, la terapia TREC, de la terapia racional emotiva conductual, TREC, de Ellis, en el que nos ayuda a encontrar aquellas falsedades o creencias falaces que generan emociones negativas para cambiarlo. ¿Ya? Muy bien. Si no te responde con psicoterapia, caballero nomás, arrancas antidepresivos. El manejo a largo plazo con fármacos son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, antidepresivos para los pacientes con ansiedad. Excepto uno, asterisco, miren acá, asterisco, el TOC es el único que va con antidepresivos desde el inicio. Desde el inicio. E inclusive puede beneficiarse más, en casos severos, de un antidepresivo tricíclico, que es la clomipramina. Entonces, el TOC es el único que va con inhibidor selectivo de recaptación de serotonina desde el inicio. E inclusive puede requerir clomipramina. ¿Ya?
Muy bien, chicos. Entonces, con eso hemos concluido nuestra clase de ansiedad.